Después del resumen a la carrera y de haberos contado ya la injusta, la tremendamente estúpida sanción que le ha puesto la FIA a Fernando Alonso, vamos allá con este vídeo, con este último vídeo del canal, si todo va bien y no ocurre nada que no debería de ocurrirlo, donde os tenemos que contar varias actualizaciones de tanto Fernando Alonso como de Carlos Sainz, algunas cosas que os queremos contar y declaraciones de los protagonistas de lo que ha ocurrido en el día de hoy en Melbourne. Hay muchas cosas que comentaros, por supuesto, así que todo lo que vamos a tratar estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Por cierto, hoy por supuesto había que sacar la camiseta de Ferrari y especialmente esta en honor a Carlos Sainz que sacaron el año pasado en España. Bueno, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar por el ganador, por Carlos Sainz. He dicho ganador y me ha ido a salir Max Verstappen, pero sí que lo que quería decir es por el ganador, por Carlos Sainz, por la kriptonita de Max Verstappen, porque parece que es el único capaz de ganarle, el único piloto que no fuese Verstappen que logró ganar, que no fuese Carlos Sainz que logró ganar a Verstappen, fue Sergio Pérez, pero tenemos que remontarnos hasta casi un año en Bakú el año pasado. En las últimas 21 carreras solo hay 2 pilotos que han sido capaces de ganar, 19 de aquellas victorias las ha logrado Verstappen, que desde luego no es coincidencia, desde luego te enseña que Verstappen, aparte de que Red Bull es muy dominador, Verstappen es muy dominador dentro de su equipo, pero es que las otras 2 victorias que no ha ganado, las 2 han sido por el mismo equipo, por el mismo piloto, y las 2 son por Carlos Sainz. Al igual que te demuestran las 19 victorias de Verstappen que Red Bull es muy superior y que Verstappen dentro de Red Bull es muy superior, las otras 2 victorias de Carlos Sainz te demuestran que es el mejor piloto aprovechando esto en este momento, además de que Ferrari es el equipo que generalmente está más cerca de Red Bull, sobre todo en este comienzo de temporada. Bueno, tenemos que hablaros acerca de lo que ha sido capaz de hacer el piloto madrileño en esta tremenda carrera que se ha marcado. Ya os la he descrito yo durante el resumen, os lo he dicho que para mí, lo he descrito así, es una carrera verstappiana, por así decirlo, por así denominarlo, que es una carrera donde es que ha habido momentos en la carrera que estaba a 10 segundos de su compañero de equipo. Ha ido en una estrategia diferente, más alargada, que quizá en algunas ocasiones era hasta peor, pero porque no tenía necesidad, porque tenía mucha ventaja. Ha sido una carrera muy a lo Verstappen, una carrera donde no se ha aburrido en esta ocasión, porque no tenía 20 segundos como tenía Verstappen, pero donde ha tenido mucha facilidad para encontrar el ritmo y distanciarse sin estar al 100%, que eso lo vamos a contar también en este vídeo, pero es que yo sigo alucinando en este caso porque es que hace 2 semanas fue operado, es que seguimos alucinando con todo esto. Y lo que queremos traer primero por estas palabras que ha dicho Carlos Sainz, nada más acabar la carrera en DAZN España, le preguntaron sobre si él siente que hizo toda la carrera perfecta o podría haberlo hecho mejor. Y efectivamente dice que no ha hecho toda la carrera perfecta. Sí que es verdad que a lo mejor se podría aquí dirigir hacia el último stint de la carrera, donde sí que fue un pelín más lento incluso que Leclerc. También ese último stint, Leclerc ha comentado que se sintió más cómodo con los neumáticos y con el coche, claro, con combustible más bajo, y Carlos ya fue asegurando. Puede ser que se refiera a eso, no específicamente, sino que comenta que efectivamente a lo largo de toda la carrera podría haberlo hecho mejor en muchas ocasiones y seguramente haber rendido mejor aún, que ya te enseña encima, pues eso, ha ganado sin estar al 100%, si hubiera estado al 100% hubiera tenido seguramente más dominio. Pero ¿qué es lo que sí que siente que ha hecho? No lo ha hecho todo perfecto, pero ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y esto se refiere a que ha salido bien, aún saliendo por el lado malo, ha mantenido la segunda posición de salida, ha conseguido aguantarle el DRS y cuando Verstappen ha tenido un problema, lo ha aprovechado a la primera, adelantándole en esa misma primera vuelta donde ha tenido DRS, ha conseguido completar ese adelantamiento y luego conseguir distanciarse. Una carrera perfecta porque la salida has atacado a Verstappen, has mantenido muy bien la distancia con Leclerc. ¿Cómo lo has vivido? No sé si perfecta, pero yo creo que he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Que era salir bien, no perder posición por el lado sucio y luego en la primera vuelta intentar cogerle el DRS a Verstappen, porque sabíamos que aquí el DRS son 6 décimas y esas 6 décimas te ayudan. Sabía que tenía más el ritmo hoy para poder ponerle bajo presión y eso es lo que hemos hecho, lo hemos podido pasar. Obviamente ha tenido sus problemas, pero también, oye, hay que estar ahí para que los tenga.
Y la verdad es que Carlos Sainz define su inicio de año como una completa montaña rusa de emociones y efectivamente que es que así lo ha estado haciendo. ¿Por qué está siendo una montaña rusa de emociones? Asimismo él lo ha puesto también, por ejemplo, por sus redes sociales. Y es que, sobre todo, fijándonos solo en Carlos, fijándonos solo en Carlos Sainz Jr., es que en febrero, el 1 de febrero se comunica que Hamilton ficha por Ferrari, por lo cual él antes, ya en enero, conoció que no continuaba con el equipo. En febrero ya prueba el SF24 en los test y se empieza a sentir bastante cómodo. Y nos vamos a los últimos días de febrero, el primer fin de semana de marzo, donde logra el podio en el Gran Premio de Bahrein con una carrera espectacular, adelantando hasta en 2 ocasiones, no una, porque luego le lanzan un undercut, sino en 2 ocasiones a su compañero de equipo. Después de eso, nos vamos la semana siguiente a Arabia Saudí, donde estamos diciendo montaña rusa, ¿no? Hemos empezado abajo con la comunicación de que no continúa en Ferrari. Nos vamos altos sintiéndose bien en el coche y con un podio tenemos que volver a bajar en la montaña rusa. Conoce de su apendicitis, se pierde la carrera y tiene que ser operado. No sabemos si va a llegar encima para Australia, pero al final acaba llegando y logra la victoria. Pues desde luego que tiene toda la razón. Una completa montaña rusa lo que ha vivido Carlos Sainz en estos 4 meses que llevamos, 4 meses sí que llevamos de, no 3 meses, perdonad, marzo, 3 meses que llevamos de año. Increíble, ¿no? Muy contento. Te demuestra que la vida a veces es que es impredecible, ¿no? Porque empecé el año con la noticia de la no renovación, luego el podium en Bahrein, empezando bien la temporada, de repente otro bajón con la operación, la recuperación, sin saber si iba a estar en Australia, cuánto me iba a costar recuperar y volver a estar en forma, y de repente llego a Australia y gano, ¿no? Te demuestra que nunca hay que bajar los brazos, que hay que estar siempre ahí, hay que hacer siempre todo lo posible por seguir luchando, y mira, una victoria que sabe a gloria y además con confianza, con dominando, que es como me gusta. Por cierto, hablando acerca de esto, os habréis dado cuenta que además he dicho que las 2 carreras que ha disputado Carlos ha quedado por delante de Leclerc. Ya ayer, durante la tarde del sábado, lo leí en un tuit de redes sociales, no sé si esto a lo mejor personas italianas o gente aficionados de Leclerc de verdad piensan en esto en general. Yo solo vi a una cuenta que se hizo muy famoso ese tuit, pero insinuaba que Ferrari estaba boicoteando a Leclerc, porque las 2 carreras que ha estado Sainz ha estado por detrás y Leclerc ha tenido problemas, y la única carrera donde no ha estado Sainz no ha tenido problemas y ha logrado llegar al podio. Y yo os pregunto, me imagino que ninguno de los que hay aquí pensará en eso, pero incluso si lo hubiera, y aunque no lo haya, vuestra opinión, os pregunto, ¿va a boicotear un equipo al único piloto que sabe que el año siguiente va a seguir por beneficiar al piloto que has echado? O sea, no están boicoteando a nadie. Que Leclerc ha tenido problemas, también los problemas surgen porque si tú ves que tu compañero de equipo va mejor, es que a lo mejor Sainz podía haber ido mejor que Leclerc en Arabia Saudí, pero como no lo sabemos y Leclerc estaba mandando ese ritmo, no forzaba de más. Algunas ocasiones también puedes tener problemas porque fuerces de más. Leclerc en clasificación en Australia no termina la Q3 porque fuerza de más. Eso ya os lo contábamos ayer, que os trajimos sus propias palabras. Así que no están boicoteando desde luego al único piloto que se queda para beneficiar al que se marcha, para beneficiar al que has echado, mejor dicho, porque lo han echado. No han preferido fichar a Hamilton y quedarse a Leclerc. No han querido quedarse con el piloto que está rindiendo mejor y no van a boicotear al piloto en ese sentido. Pero vamos. Bueno, independientemente de esto, de este último comentario que quería hacer, tenemos que pasar al siguiente de los temas y queremos hablar acerca de las palabras de Carlos Sainz Sr., quien también estaba, por supuesto, en el circuito y demás. Por cierto, ha puesto un tuit que me parece maravilloso, felicitándole a su hijo la victoria que ha tenido hoy en Melbourne. Pero bueno, ha hablado también Carlos Sainz Sr. en DAZN España y le han preguntado sobre si pensaba que podía hacer este tipo de actuación, si pensaba que iba a ganar y si iba a poder tener un ritmo tan sólido, porque es que recordemos que no me voy a ir hace 2 semanas cuando lo operaron, que me voy a ir el lunes. El lunes Carlos aterriza en Melbourne y el lunes no sabe si va a correr, pero porque el lunes no se encontraba bien.
El martes ya se encuentra bastante mejor, el miércoles aún más y el jueves ya que va al circuito se encuentra bastante bien y deciden que sí va a correr el viernes, pero el mismo jueves comunican que no sabían si iban a correr el resto del fin de semana, que el viernes se probaría. Y al final no es que haya corrido, es que ha ganado. Y desde luego Carlos Sainz Sr. comenta que no, que la verdad que no se podía ni imaginar que fuese a tener un rendimiento tan sólido. Bueno, lo hemos hablado antes de la carrera, ¿te lo esperabas realmente que pudiste dominar de esta manera la carrera o no? Bueno, creo que no, la verdad que no. Si me lo dices el viernes tampoco, pero al final la vida te quita y te da sorpresas y viene a ser una demostración más. Él ha luchado muy fuerte toda la semana para estar aquí, primero para estar. Y lógicamente una vez que ha estado y ha visto la oportunidad, pues lo ha peleado también y ha hecho un gran fin de semana. Y esta es la tercera victoria que logra Carlos Sainz como piloto de Ferrari. Cada una ha sido diferente y cada una ha sido muy especial. ¿Pero es esta la más especial de las que ha conseguido? Pues esto también se lo han preguntado a Carlos Sainz Sr. y vais a ver su explicación, en la cual coincido en lo que yo creo que, aunque fuese la primera, fue muy especial por ser la primera. Gran Bretaña casi nadie la comenta, ni la comenta el propio tampoco Carlos Sainz Sr. Y está entre Singapur y Australia. Y Singapur fue muy especial, como va a explicar Carlos Sainz Sr. y por qué él se queda con ella. Y sí es verdad la explicación que hice del tema de una carrera muy tensa, que gestiona muy bien, que mucha gente que sigue sin tener muy en cuenta a Carlos se dieron cuenta de lo bueno que es el buen piloto, el buen estratega que tiene detrás del volante ahí Ferrari. Pero yo para mí me quedo con esta, porque en Singapur tiene que salir el estratega, que también llega a ser Carlos Sainz, porque el coche no daba para más. El coche era más lento que Mercedes, pero no eran capaces de adelantar. Gran Bretaña ni lo cuento porque realmente se dieron las circunstancias, aprovechó la oportunidad, pero no estaba para ganar aquella carrera y realmente el más rápido era Verstappen, después Leclerc, pero tuvieron los dos problemas, Leclerc por tema estrategia y Verstappen porque tuvo daños. Esta ha sido el más rápido. Es que lo vamos a ver ahora más adelante, pero podría haber ganado posiblemente incluso con Max Verstappen en pista. De las 3 victorias que ha hecho, esta es la más especial. Hombre, Singapur fue la verdad es que fue la bomba, ¿no? Pero por las circunstancias que ha habido antes de esta carrera, ¿no? Porque hace 2 semanas, bueno, todo ha sido una locura al principio de año, ¿no? El disgusto con las noticias en Ferrari, la verdad es que la primera carrera fue muy buena carrera, luego el disgusto del apendicitis, la carrera por llegar aquí, la lucha por llegar aquí, la victoria, está siendo un inicio de temporada un poco locura, ¿no? Ahora a ver si se puede recuperar y sobre todo seguir en esa línea y intentar hacer un buen año, ¿no? También llega en un buen momento porque ahora es cuando se está decidiendo dónde corre el año que viene, con quién. Ojalá pueda tener la oportunidad de correr un equipo que le permita luchar por victorias, porque la verdad es que cambia mucho la película. Además, a tono muy breve, en tono por supuesto esto de broma, Carlos Sainz ha contestado ha vuelto a compartir podio con Norris, que ya sabemos que son 2 grandes amigos, lo hizo en Singapur, lo ha hecho este fin de semana, y dice que le ha comentado a Norris, fijaros en la reacción que tiene también su jefe de prensa que está ahí detrás de él, que le ha comentado a Norris que se opere de apendicitis porque vas más ligero y ganas carreras. Supongo que todo el mundo te habrá preguntado lo mismo, que si quieres operarte más a menudo. Ya le he dicho a Lando, digo, este invierno opérate que creo que ayuda. Y nos hemos hecho una foto ahí con el apéndice, pero la operación... Que sí, que lo ha comentado porque es que hasta el propio Norris ha bromeado luego con esto, indicando que está encantado de volver a compartir podio con él y bromeando en quitarse el apéndice porque ganas carreras después de eso. Lando, enhorabuena de nuevo y seguro que estabas contento de compartir podio con tu amigo Carlos. Sí, creo que era nuestra segunda vez en el podio juntos. ¿Romántico? Sí. Tenemos mucho respeto el uno por el otro, especialmente con lo que ha pasado. Quizás ahora me quite el apéndice.
igual me ayuda, pero él ha hecho un buen trabajo, ha pilotado bien todo el fin de semana, ha sido extremadamente rápido y ha hecho un buen trabajo hoy y lo hizo ayer también, se lo merece. Somos buenos amigos, nos llevamos bien, nos queremos batir el uno al otro y es una buena motivación, pero nos respetamos, que es lo principal. Es que hasta han publicado esta fotografía en redes sociales que por supuesto pues ha dado mucha vuelta gracias al hecho de que publiquen la fotografía, el hecho de lo que ha puesto Norris, ¿no? De que me voy a operar de apendicitis porque aparentemente ganas una carrera después de eso, pero yo más que esto ya me voy a centrar también en ver a Carlos Sainz. Nos vamos a fijar en el madrileño, si me hace caso ahora que no me hacía zoom, es que fijaros cómo ha corrido el apéndice, fijaros cómo ha tenido que correr aquí, que tiene la cicatriz, esta cicatriz enorme, tiene 2 cicatrices porque, bueno, la operación no voy a explicar cómo es, pero pues, la podéis buscar, y tiene 2 cicatrices, esta es la grande, lo estamos viendo con esas gasas pegado. Así ha corrido Carlos Sainz y fijaros el rendimiento que ha sido capaz de demostrar el piloto madrileño. Bueno, como os estaba diciendo, también teníamos que hablar más adelante y quiero mostraros también la felicidad que han tenido dentro de Ferrari. Por supuesto, han celebrado muchísimo esta victoria, no como ocurrió en Bahrein. También se ha dado el caso de que han conseguido un doblete, primer doblete desde Bahrein 2022, pero más allá de ahí han celebrado mucho la victoria y en Ferrari están muy contentos. Fijaros cómo Marc Gené incluso se ha pronunciado. Hoy Carlos se une, después de estos 15 días durísimos, montaña rusa, lo comentaba él, se convierte junto con Fangio, junto con Scheckter, junto con Mansell, entre otros, en conseguir 3 victorias con Ferrari. ¿Está marcando la historia también de Ferrari, Carlos Sainz? Sin duda, porque ha sido el único piloto que ha podido poco parar este dominio de no parar, porque Red Bull estaban dominando de una manera perfecta, pero bueno, ya lo de Singapur, lo de aquí, yo creo que hoy incluso con Max en pista hubiera ganado. No sé si hubiéramos conseguido el doblete, pero ganado yo creo que sí, porque cuando ha adelantado a Max, en aquel momento yo creo que Max aún no tenía ningún problema, y luego ves la carrera de Checo y Red Bull no eran tan rápidos como han sido este año, ¿no? O sea que Carlos es una pieza muy importante de este un poco resurgir de Ferrari. Además son semanas muy importantes para él, para su futuro, y por esto estoy súper contento de que haya conseguido esta victoria. Y bueno, y el año, ahora estamos muy cerca de Red Bull, posiblemente es un poco algo no del todo real, pero bueno, sí, estamos sumamente felices. Que por cierto me ha parecido muy interesante que el propio Gené lo comente del hecho de que esto le viene muy bien para el futuro, después del gran inicio de temporada que ha tenido, después de que ya os dijéramos de que Carlos no tiene que demostrar nada más de lo que ya ha mostrado, porque hay público que no lo reconoce lo buen piloto que es, pero el público no es lo importante, los jefes de equipo saben de sobra lo buen piloto que es Carlos Sainz, no tiene que demostrarle nada a ellos, pero desde luego que era una lástima el buen arranque de temporada que ha tenido el piloto madrileño y perderse el Gran Premio de Arabia Saudí, con lo bien que venía por el tema de apendicitis y porque no sabías cómo iba a volver en este Gran Premio de Australia. Y era muy posible que volviera todavía más lento, quizá, no más lento de lo que él puede llegar a ser, sino que al final le costase el regreso. Y no ha sido así. Creo que encima, sin tener que demostrar nada, se ha puesto aún más en valor de ver lo grandísimo piloto que puede ser, de volver y estar ya al nivel de... Esto me ha parecido espectacular. Antes de cruzar línea de meta, estábamos bajo coche de seguridad virtual y comenta por radio de que Leclerc se acerque para celebrarlo juntos. Es que esto pone aún más en valor a Carlos Sainz, le pone aún mayor valor para cualquier equipo que quiera ficharle. Y hoy no es el día para ello, hoy nos vamos a hablar sobre esto porque está habiendo muchos rumores en el paddock, los vamos a comentar en futuros días, pero ya os lo aviso que está habiendo muchos rumores y desde luego Carlos Sainz podríamos decir que está en la pole ahora mismo para cualquier asiento que él quiera. Independientemente de ello y también haciendo referencia a estas palabras de Gené y finalizamos, habla del hecho de que podrían haber ganado aún con Verstappen. Y esto os lo explicaremos más en detalle, os traeremos los ritmos para que lo veamos y además lo compararemos con Checo Pérez, que sí que ha corrido y no ha tenido el ritmo para remontar, pero efectivamente esa es la sensación con la que se sale. Y es una lástima que Verstappen haya tenido que abandonar porque no lo hemos podido comprobar. Pero es que aunque Verstappen hubiera tenido un segundo por vuelta más que Checo, que no es la primera vez que ocurre, podría haber ganado Carlos Sainz. Todo esto teniendo en cuenta que Sainz no está al 100%.
Esto lo que nos demuestra es que este año quizá Ferrari pueda haber varios grandes premios al año donde puedan estar en esa pelea por la victoria. Como os digo, os lo explicaremos mejor esto en futuras ediciones en el canal, en futuros vídeos, pero efectivamente Red Bull decía que había sobre todo 2 fines de semana donde eran más vulnerables, que era Mónaco y era Singapur. Australia no lo tenían en el radar y no han ganado. Puede haber algún gran premio. Desde luego que el dominio va a ser de Red Bull, pero podemos llegar a tener ilusión en algunos grandes premios durante esta temporada. Así que bueno, vamos a cerrar el tema de Ferrari, de Carlos Sainz y demás. Nos vamos a ir a hablar acerca de Fernando Alonso, que lo primero que queremos hacer es hablaros acerca de que el piloto asturiano se ha pronunciado sobre la sanción, la ridícula sanción que ha tenido, que ha recibido. Ya os lo hemos explicado, os he dado mi punto de vista en el anterior vídeo, así que si lo queréis ver, os recomiendo que vayáis a verlo. No os voy a decir ahora aquí mi opinión, aunque ya os estoy diciendo que es ridícula, desde luego que por supuesto podéis llegar a verla, pero se ha pronunciado el propio piloto madrileño, el propio piloto asturiano. Os voy a decir también en sí lo que ha pasado, por supuesto que eso sí que no os voy a hacer iros al otro vídeo, pero lo que ha pasado es en esa penúltima vuelta donde Russell ha cometido el error, se ha ido largo, se ha ido contra la grava, ha acabado estampado contra el muro, ha provocado el coche de seguridad virtual, ha acabado abandonando. Luego Mercedes se ha quejado del hecho de que Fernando Alonso había frenado antes de tiempo y había distraído a Russell y había provocado el accidente y demás. Esto ha sido revisado por la FIA y le han acabado sancionando. Y eso es lo que ha ocurrido y el propio piloto asturiano se ha pronunciado sobre esto. Sobre todo que ha indicado lo que yo os he dicho, mi opinión, que os la he dado en el anterior vídeo, que es que si esto es sanción, prácticamente cualquier maniobra para defenderse tiene que ser sanción, porque será potencialmente peligrosa, que es lo que pone el comunicado de la FIA. ¿Por qué? Pues es que muy sencillo, porque es que Fernando Alonso lo ha estado haciendo durante las 5 vueltas anteriores, cuando ha tenido a Russell detrás, pero la que no ha sido potencialmente peligrosa en ninguna hasta esa, en teoría. ¿Pero por qué lo ha hecho eso? Pues por defenderse, por salir mejor en recta, que lo va a explicar él. Pero que es que hay otras ocasiones en las que ha pasado, y ya os lo hemos dado en el anterior vídeo el ejemplo también, que entonces Brasil 2023, que fue luego nombrada la acción del año de la FIA, no lo puedes poner, porque no lo podría haber hecho Fernando, porque no se lo hubieras permitido, porque para ellos es potencialmente peligroso, porque Fernando ha tomado la curva de una forma que no es la ideal, que no es la normal, intentando no tomar tan bien la curva para estar mejor en recta. Eso lo hacía Alonso en Interlagos, eso lo ha hecho este fin de semana, pero hoy le han sancionado. Bueno, las palabras de Fernando han sido las siguientes: el doble de puntos para el equipo y un ritmo de carrera mejor que el del resto del fin de semana. Nos permitieron cruzar en meta en 6ª y 7ª posición. Un poco sorprendidos por una penalización al final de la carrera sobre cómo debíamos abordar las curvas o cómo debíamos conducir los coches de carreras. En ningún momento queremos hacer nada mal a estas velocidades. Creo que sin grava en esa curva, en cualquier otra curva del mundo, nunca seremos siquiera investigados. En la Fórmula 1, con más de 20 años de experiencia, con duelos épicos como Imola 2005, 2006 o Brasil 2023, cambiar las líneas de carrera, sacrificar la velocidad de la entrada para tener buenas salidas de las curvas es parte del automovilismo. Nunca conducimos al 100% en cada vuelta de carrera y en cada curva. Ahorramos combustible, nunca frenos, así que ser responsable de no hacer cada vuelta igual es un poco sorprendente. Tenemos que aceptarlo y pensar en Japón para tener más ritmo y luchar por posiciones más adelantadas. Gracias, equipo. Todo lo que no sea un Fernando Alonso entrando al paddock de Japón dentro de 2 semanas de esta forma me parecerá decepcionante. No lo va a hacer, por supuesto que no, está en otro momento de su vida en general y no lo va a hacer, pero esto fue por una penalización que le pusieron en clasificación en Monza 2006, donde también fue injusta, e incluso llegó a declarar que desde ese momento para él la Fórmula 1 había dejado de ser deporte por culpa de la FIA, y por eso me encantaría que entrase de esta misma forma. Como digo, desde luego que no lo va a hacer porque no se va a querer meter en estos fregados, pero toda la razón del mundo. Es que no habría batallas en pista, es que no te puedes defender porque es completamente lógico a cambiar la línea de entrada a una curva para salir mejor, para intentar defenderte. Lo hacen todos los pilotos
y ahora es potencialmente peligroso, pues nada, vamos a dejar de hacerlo, básicamente. Bueno, también sobre el piloto asturiano que ha estado comentando, ha hablado acerca de la carrera. Esas palabras que os vamos a poner las ha dicho antes de conocer la sanción, pero independientemente de ello, por supuesto que nos sirve, donde sobre todo lo que ha comentado Alonso es que más allá de esto último que ha pasado, en carrera ha tenido bastante suerte, llega a decir, y efectivamente sí. Sabemos que salió con una estrategia diferente, con ese neumático duro, para alargar todo lo posible a ver si salía ese coche de seguridad o lo que fuera y le podía venir bien, y no ha salido de seguridad sino virtual, pero igualmente le ha venido bastante bien, pudiendo parar y salir en quinta posición. A partir de ahí ya ha sido una carrera más de defenderse, porque no ha sido capaz de alcanzar a los McLaren ni siquiera, que yo esperaba y pensaba que sí que lo iba a hacer porque salía con medio, había ya menos combustible, pero aún así ha sido incapaz de hacerlo. Entonces ha pasado a ser una carrera a la defensiva, pero aún así ha tenido esa suerte, ha podido luego cruzar línea de meta sexto, como él ha dicho, aunque luego se lo hayan arrebatado injustamente, pero considera que tuvo esa suerte en esta carrera. Comentaste antes que el safety car te podía beneficiar o perjudicar. En ese momento que salió, ¿qué pensaste? Bueno, que nos había beneficiado, lógicamente. Era una de las vueltas que nos venía bien y tuvimos la suerte ahí de cara para remontar algunas posiciones, así que bueno, no fue el fin de semana más rápido en cuanto a prestaciones, pero ha sido buen fin de semana en cuanto a estrategia, pit stops, todo ha salido, lo hemos ejecutado bien en carrera y por tanto contento. Además, y con esto ya vamos a finalizar, el propio asturiano ha contado del momento en el que le adelantó Checo por la quinta posición, que aquí ya os hemos llegado a decir nosotros que le adelantó o le puso un poco la alfombra roja para que pasase, porque la verdad que no opuso ninguna resistencia. ¿Y por qué os decimos esto? Pues porque gracias a que le adelantase Checo y no perder tiempo, por como os digo, casi dejarle adelantar en ser adelantado, empezó a agarrarle el DRS, a quedarse detrás de él, no perdió el DRS en las siguientes vueltas, es más, se mantiene como 15 vueltas detrás en su DRS y no es hasta que Checo para a poner otro compuesto que lo pierde. Pero tiene que parar Checo para que lo pierda, no llegó a perderlo y consiguió gracias a esto abrirle más de 9 segundos frente a Russell, algo que luego fue crucial para que Russell no llegase a poderle ni hacer un undercut ni en sí adelantarle en pista. Si no hubiera sido por eso, pues podría haberle adelantado, y desde luego que jugó con ese DRS, lo llega a comentar Alonso, que le vino muy bien para cruzar línea de meta en una sexta posición. Y vimos tu forma de ir pegado a Pérez cogiendo DRS para intentar distanciarte de Russell. Ha sido espectacular. Si no sí, bueno, vi que iba un poco más rápido y que podíamos mantenernos en el DRS y lógicamente iba al ritmo de Sergio y ese era un ritmo mayor que el mío, así que salía beneficiado y bueno, intentamos ahí jugar un poco. Que además pues reafirma todo lo que os habíamos contado en la semana previa, que este fin de semana Aston quizá podía tener un buen resultado en carrera si es que en clasificación iban bien, que pues tuvo problemas Alonso porque tuvo su propio error, como ya os hemos dicho, que se fue largo en la misma curva que Russell, que es muy dura, ya os lo hemos contado, pero por lo que sea, este error de Russell ha sido puesto para Alonso. Pues bueno, el error que sí que fue de Alonso fue en clasificación, tuvo esos daños en el suelo y le provocó que no pudiera clasificar bien, pero si lo hubiera hecho, lo que os habíamos dicho es que con 4 zonas de DRS, 4 rectas pronunciadas en un circuito que es difícil de adelantar, podía llegar a haber conseguido una buena posición final de carrera, porque podría haberse defendido y haberse enganchado a DRS de pilotos más rápidos y haber seguido con ellos, porque es lo que os digo, realmente tienes que gestionar un mini sector durante el final del primer sector y principio del segundo, y otro mini sector que es el tercer sector y el final de la vuelta. Si consigues gestionar esas curvas bien, que a lo mejor de las 16 curvas que hay en Melbourne, creo que son unas 8 curvas, más o menos la mitad, que no tienes DRS. Si consigues gestionar esas 8 curvas bien y no perderlo, ganas mucha ventaja, y había muchas posibilidades de hacerlo, pero como salió en una posición tan atrasada, pues bueno, al final ha sido esta sexta posición, que estaba genial, octavo lugar, que bueno, pues nos conformaremos igualmente con ello. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones, si quieres, sobre la sanción que le han puesto a Alonso, aunque eso ya, como os digo, hemos hecho otro vídeo que te recomiendo que lo veas para ver mi opinión entera, pero más allá de ello, pues toda esta acción que tuvo Fernando consiguiéndole el DRS a Sergio Pérez, o especialmente sobre el hombre del día, sobre la kriptonita de Max Verstappen, sobre el ganador, y ahora no me voy a equivocar, Carlos Sainz, con el carrerón que se ha marcado. Lo que quieras comentarme sobre él, déjame en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Si quieres que te contemos los rumores que hay sobre su futuro y
dónde podría llegar a recalar, porque hay un equipo de un Toro que hoy han dicho que a lo mejor es una opción. Veremos si eso acaba ocurriendo, al cual ya perteneció en su día. Bueno, ya sabréis por supuesto a quién me refiero, pero sobre eso os lo contaremos más adelante. Me lo podéis dejar en los comentarios, que estaré encantado también de recibir si queréis saber esas noticias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios todo eso, como digo. Si te ha gustado, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a realizar hasta llegar a Japón dentro de 2 semanas. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.